Bien, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Sean ustedes bienvenidos a su curso de Derecho Sucesorio de los días lunes. Hoy, lunes 5 de abril. En mis tiempos de pequeño, este era un día obviamente importante para la historia, ¿cierto? Estábamos hablando de la batalla de Maipú, si mal no recuerdo, en la que obviamente había algún tipo de conmemoración del día en el colegio. Bueno, había también un tema en la clase de artes plásticas y pintábamos, y todo el mundo pintaba el abrazo, el templo, el templo votivo de Maipú. En fin, todas cosas que recuerdan la patria, ¿ah? Que ha estado tan complicada en el último tiempo. ¿Ah? Pareciera que cuestionáramos absolutamente eh, estamos cuestionando, yo creo, toda nuestra historia, estamos cuestionando, de hecho el mundo está cuestionando la historia, ¿cierto? Lo que ha pasado con la estatua de Colón en muchos países, o en Estados Unidos también en algún minuto con algunos grandes comerciantes del mundo del rubro, los esclavos. En fin, pareciera que, o en algún minuto también, por ejemplo, cuando se sacaron una exposición de unos pintores en Inglaterra que habían pintado, eh, habían usado como modelos a mujeres desnudas. Pareciera que estamos en esa etapa en que queremos cuestionarlo todo. Pero no cuestionamos el derecho. A veces me preocupa eso también. Yo que soy uno que digo que hemos criticado tanto este derecho sucesorio, ¿cierto? Hablando de lo vetusto y antiguo que es nuestro Código Civil en esta materia, diciendo y señalando reiteradas ocasiones que si esto no se modifica, como dijo el gran Ramón Domínguez, esto va a morir por sí solo. ¿Por qué? Porque la gente no va. Este es el típico caso de la norma vigente, pero norma no eficaz, ¿no? Que uno suele enseñar a los alumnos de primer año, ¿cierto? Bueno, este es un gran ejemplo. Es todo un código, y en este caso en nuestra materia, todo un libro del Código Civil en que la vigencia cada vez es más escasa. ¿Mm? Y bueno, hay varias instituciones más que nos van a ir demostrando. Yo en cada uno de estos estudios he hecho ese comentario. Bueno, de más está decir que eh, agradezco las palabras que han compartido conmigo, ¿ah? Al menos no por mí, sino por el sentimiento que compartimos de que la pandemia está pasando por un punto crítico. Ya ahora estamos en una especie como de ejemplo mundial, de que ahora esto es lo que no debe pasar, ¿cierto? Que nos vamos a vacunar y vamos a tener un altísimo grado de contagio, en el que, bueno, cada uno tendrá su postura, su posición. Lo que sí yo creo es que aquí, si nosotros como ciudadanos no colaboramos un poco, es difícil. Hasta la camisa de fuerza más apretada, la vamos a romper. 6 millones de permisos durante este fin de semana y más de 60.000 vehículos saliendo, demuestra que nos cuesta obedecer normas, nos cuesta obedecer reglas, nos cuesta ser solidarios con los que hoy día están enfrentando esa pandemia. Porque uno perfectamente podría decir, oye, yo también tenía derecho a darme el permiso del fin de semana, sin embargo estuve aquí cuidando personas, tratando de salvarles la vida, Y eso es como fuerte, ¿no? Es fuerte, es como cuando uno se siente mal de que uno está en fiesta y al lado hay un día triste, ¿no? Uno por respeto baja la música, uno por respeto no mete bulla. En mis tiempos, yo ya soy viejo, en mis tiempos el Viernes Santo hasta las radios no transmitían, ahora las radios, pero bueno, no importa. Los católicos cristianos aceptamos, o cristianos católicos aceptamos eso, porque entendemos que la fe tiene que ver primero con nuestro corazón y también con nuestra acción. No basta con decir tengo fe, también hay que hacer cosas, ¿ah? Que demuestren
La fe sin obras, dicen por ahí, es una fe vacía. Parece que nos faltan las obras. Me incluyo. Bien, bien, señoritas y señoritas, futuros abogados y futuras abogadas. Vayamos a lo nuestro, que nos tiene convocados en algo tan materialista hoy día. Hasta la semana pasada hemos hecho este ejercicio de analizar todo el derecho real de herencia en sus formas de adquisición, ¿cierto? Formas de adquisición que nos llevaron a analizar la sucesión por causa de muerte, luego la tradición con toda su complicación doctrinaria ahí de qué es lo cedido, para finalmente también ir a la prescripción. Prescripción que es una forma también de adquirir el derecho real de herencia. Pero siguiendo esa secuencia, nosotros nos preguntamos qué es lo que se adquiere, ¿cierto? Y en esto está el gran punto de que en el momento en que se produce la apertura, nace para el asignatario, en este caso, el derecho real de herencia. Pero para saber el contenido de ese derecho real de herencia, tenemos que analizar el patrimonio del causante que viene descendiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que desciende del causante? Su patrimonio. Todo su patrimonio, parte de su patrimonio, sino que guiamos por el artículo 951, sabemos que es el patrimonio transmisible, es decir, le agregamos esta cualidad, no es todo el patrimonio, porque hay patrimonio que no se transmite, porque hay derechos, por ejemplo, que se extinguen con la vía del causante, ¿no? Y por lo tanto esos no son transmisibles. Pero por otro lado, podría ser que al momento de producirse la muerte del causante, sus bienes estén confundidos con bienes de otras personas. Eso es normal. Yo puedo estar habitando esta casa, morirme hoy día, pero la casa era del dueño de la propiedad, supongamos que yo hubiese arrendado, ¿cierto? Entonces, yo soy el arrendatario y tengo que, y me muero siendo arrendatario. Bueno, aquí no hay una situación que tiene que ver con el inmueble. El inmueble en este caso tendrá que ver cómo se devuelve a su propietario o si en definitiva yo tenía un contrato de arriendo a plazo fijo, si la obligación se mantendrá. En fin, habrá que analizar todas esas situaciones del orden jurídico, ¿cierto? Bueno, eso es lo que buscamos en el instante en que queremos analizar el patrimonio que desciende hacia el heredero, y eso en algunos textos aparece como los acervos. Teoría de los acervos, que podrían ser, no hay por qué teorizarlo todo. Esta es una explicación simplemente de orden pedagógico, más allá de una teoría. Pero es hablar de los acervos. Entonces, los acervos o patrimonio o conjunto de bienes que nosotros necesitamos depurar para saber qué es del causante y qué no es del causante, para saber, en definitiva, qué es lo que vamos a distribuir o qué es lo que estamos adquiriendo. Bueno, en esta teoría de los acervos, lo primero es partir del todo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir partir del todo? Que el causante, en el momento de fallecer, tiene todo un conjunto de bienes, le pertenezcan o no le pertenezcan. Y a eso es lo que nosotros llamamos el acervo bruto, ¿ya? Por lo tanto, aquí están, dicen los autores, mezclados los bienes del causante con bienes que pertenecen a terceros. Y el primer tercero que aparece involucrado, por ejemplo, si el causante ha fallecido casado en sociedad conyugal, son los bienes que, de acuerdo a la sociedad conyugal, deben pertenecer al otro cónyuge. Entonces, en este acervo bruto pueden estar confundidos los bienes que pertenecen al propio causante de los bienes que pertenecen a terceros, entre ellos los bienes, por ejemplo, que le corresponderían al cónyuge sobreviviente de la sociedad conyugal. Si fuese ese el caso, entonces hay que depurarlo. Después ustedes se van a dar cuenta, por ahí vamos a ir viendo algunos facsímiles seguramente de posición efectiva, donde dice propio del causante o
sociedad conyugal, qué sé yo. ¿Por qué? Porque podría darse que no fuera un bien solo del causante, sino que fuera a lo mejor un bien que comparte. O podría ser precisamente un bien que queda al terminar la sociedad conyugal. La mitad de gananciales al cónyuge, la otra mitad a la herencia. La otra mitad es lo que va a la herencia. Por eso a veces la gente hace cálculos rápidos y dice, solo por morir la mitad es mía. ¿No? Podrá decir, por ejemplo, la cónyuge sobreviviente. Al morir ya la mitad de todos esos bienes que tenía eran míos porque estamos en sociedad conyugal. En principio podría tener razón si los bienes hubiesen sido adquiridos todos durante la sociedad conyugal a título oneroso, al 1725 número 5, sagrado. Ahí están todos los gananciales. ¿Por qué? Porque esos sí o sí se van a dividir por mitad. Pero podrían haber otros bienes que no lo sean. Entonces, por eso digo, en principio la cónyuge podría presentarse diciendo, sí, bueno, la mitad de esto es mío a título de gananciales. Y en la otra mitad, que es la herencia, la cónyuge concurrirá ahí en su calidad de heredera. Por tanto, vuelve a tener bienes. Ahora, como nosotros necesitamos distribuir el patrimonio, ¿cierto? Necesitamos que el patrimonio, no solo, supongamos que a ustedes, como siempre digo, les tocara la fortuna de que los designan árbitros partidores, que es un lujo que le toca a algunos. Bueno, si les toca esa posibilidad, bueno, tienen que saber, porque para hacer la distribución del caudal hereditario, ustedes tienen que depurar el patrimonio. Por lo tanto, va a separar lo que pertenece a los terceros, por ejemplo, la sociedad conyugal, podría ser lo que decíamos recién, a lo mejor el bien que ocupaba el causante es un bien que pertenece a un tercero por un contrato de arriendo, o a lo mejor un comodato, que es una situación incluso más compleja todavía, porque el derecho del comodatario no se transmite a los herederos, termina en ese. Si el, por ejemplo, causante era usufructuario, misma cosa. Recuerden que el usufructo no puede ir más allá del usufructuario, de manera que si yo ocupara este inmueble a título de usufructuario, bueno, se habría extinguido conmigo el usufructo. Bien, bueno, ahí tenemos entonces esta figura en la que vamos separando. Una vez que separamos ese patrimonio de lo que era de terceros y lo que es del causante, vamos a llegar a el acervo ilíquido. ¿Ven? Es decir, depuramos de los bienes que efectivamente pertenecían a terceros y nos va a quedar ahora solo bienes que pertenecen al causante. Pero ese patrimonio es disponible, ese patrimonio es el que el partidor puede empezar de inmediato a dividir y a adjudicar. No, todavía no. ¿Y por qué no? Porque ahí va a entrar a operar el famoso 959, bajo el título, que esta es una pregunta de regalo, así para las personas que suelen estudiarse todo más de memoria. A ver, hablemos de las bajas generales de la herencia, le dice uno. Y salen de inmediato todos los rubros que se mencionan allí en las bajas generales de la herencia. ¿Ven? Entonces ahí vamos a colocar 959 porque allí entonces están estas bajas generales de la herencia. Pero las bajas generales de la herencia son depuraciones que tienen que ver no solo con situaciones que son de tercero, como podría ser el primer caso, sino que aquí con asuntos en los que la ley tiene una injerencia que es de orden público. Por ejemplo, de acuerdo al 959, antes de partir la herencia, ya sea para hacer cumplir las disposiciones testamentarias o bien para hacer cumplir las disposiciones que tienen que ver con la ley, por ejemplo, cuando la disposición de los bienes es por ley, previo a eso tienen que ir a las bajas. Aquí hay normas de orden público involucradas y en el primero de los casos están los costos que ha generado a la apertura de la sucesión. Gastos de publicación del testamento, habla de ley. En el fondo, toda sucesión, para poder entrar, como se diría, en la aplicación de todas las normas que dividen,
primero, antes de dividir, hay que sacar aquellos costos o gastos que permiten poner a la sucesión en proceso de distribución. ¿Ya? Tengo este código, está más desarmado ya. Bien, entonces dice, fíjese número 1, las costas de publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión. De manera que todo gasto que esté asociado a la apertura de la sucesión, pues no tendrá que estar aquí, en este punto. ¿Bien? Así que son ítems que tienen que dar respaldo, obviamente, supongamos que usted es el partidor y va a hacer esto. Entonces, ¿qué hacen? En el juicio particional, las partes acompañan documentos de inmediato para decir, ojo, aquí están los gastos. Pueden haber incluso terceros involucrados en las costas ahí y en los demás anexos a la apertura de la sucesión. Bien, ahora, luego de esto viene el número 2. Dice, las deudas hereditarias. Esto los que manejan la contabilidad de inmediato razonan rápidamente. Se trata de una distribución neta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo distribuir teniendo presente que tengo pasivos. Primero excluyo el pasivo y solo al excluir el pasivo sé cuál es mi real activo. Como siempre yo cuento este caso porque me pasó en alguna oportunidad cuando se produjo la separación del matrimonio, muy enojados, qué sé yo, y uno de los cónyuges pidió compensación económica por 50 millones de pesos y solo en deudas debían 200 millones, solo en deudas. Entonces uno dice, ustedes no tienen patrimonio, así que aquí no hay nada. Pero ¿cómo si tenemos 2 departamentos? Decían. Sí, pero los 2 departamentos, en primer lugar, se deben. Han pagado 3 o 4 años de dividendo hipotecario, tienen deudas por tarjeta de crédito y préstamos que pidieron a sus instituciones para cubrir diversos gastos que van de 200 millones. Saquen entonces la cuenta para saber si en verdad tienen un activo. No tenían un activo. La gente a veces se guía por la materialidad, piensa porque tiene una casa, tiene un activo. No, una casa puede ser pura deuda. Pregúntale a un ingeniero, ¿cuánto se demora uno en pagar el capital? Al final empieza a pagar el capital. Primero paga interés. En todo caso, eso lo saben porque lo vimos en obligaciones. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la imputación del pago. ¿A qué va primero? A interés. Así que sabemos que muchas veces la materialidad no significa necesariamente un signo de riqueza si al hacer el cálculo nos da que el pasivo es absolutamente más alto que el activo. Entonces, por eso aquí hay que extraer primero las deudas. Pero el código es bien claro, dice las deudas hereditarias. Esto es porque existen 2 tipos de deudas. Una son las deudas hereditarias y las otras son las deudas testamentarias o cargas testamentarias. Esas cargas testamentarias o legados no están incluidos acá. De manera que lo que es una baja son las deudas hereditarias. ¿Y cuáles son las deudas hereditarias? Aquellas que el causante ha tenido en vida. Por eso es tan importante, y lo hemos conversado en algunas ocasiones, que las personas no mueran con deudas. Eso sería como lo ideal, ¿cierto? No morir con deudas, porque las deudas forman parte del patrimonio transmisible. Recuerden que el 951 se refiere no solo al activo, sino también al pasivo, a las obligaciones. Si la deuda se transmite, van a tener que pagarla los herederos. Y aquí el legislador, inmediatamente anticipándose a esa situación, dice, antes de hacerme cualquier distribución, primero retire como valor las deudas hereditarias, es decir, aquellas que el causante ha tenido en vida. La gente a veces piensa que este famoso seguro de desgravamen que tienen los créditos hipotecarios es como general de las deudas. Es como decir, se murió, todas las deudas se fueron con él. No, no es así. Por obligación, los créditos hipotecarios, por obligación, digamos, legal, tienen seguro de desgravamen. Pero ese es el único. La típica deuda que no tiene seguro de desgravamen, si no ha sido contratado, por ejemplo, son las deudas en casas comerciales. La gente tiene la tarjeta
Todavía me acuerdo de una cliente. Su padre murió con una deuda en Falabella de como 600.000 pesos. Entonces me decía, José Luis, ¿me van a cobrar esta deuda? Yo le digo, no te puedo decir que no, porque efectivamente el pasivo es transmisible. Así que te pueden cobrar esa deuda de Falabella, por supuesto que te pueden cobrar esa. Ahora, si Falabella va a iniciar la acción de cobro o no va a iniciar la acción de cobro, es algo que yo no puedo saber. Pero yo tengo que dar una respuesta como profesional del derecho. Y esa es que el pasivo se transmite a los herederos. Y por supuesto, los herederos, antes de hacer la distribución, tendrán que pagar entonces ese pasivo o separarlo para que cuando hagan la división del activo no esté incluida esa deuda, ¿cierto? Porque si no, en el fondo hace de resta. Ahora, en cuanto a las deudas testamentarias, las vamos a ver más adelante, al final del curso, cuando ya analicemos cómo se paga el pasivo, hay que ver cómo se paga. Generalmente, el pasivo, que son los legados que puede establecer el testamento, tendrán que reunirse los herederos para decidir cómo se pagan esas deudas. Puede haber un acuerdo entre ellos, si no hay acuerdo, podrá haber una decisión del árbitro, por ejemplo, del árbitro partidor. Son situaciones que tenemos que ir analizando, distintas hipótesis frente al pasivo hereditario. Mientras, las deudas hereditarias, es decir, las que el causante tenía en vida, bueno, esas irán entonces a la deducción. Tercero, ¿qué dice lo tercero? Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria. Aquí lo primero a tener presente es que los impuestos que graven toda la masa hereditaria ya no existen. En esta parte hay que complementar el código con la ley 16.271, que es la ley de impuestos sobre herencias y donaciones. ¿Por qué razón? Porque en virtud de esa ley se modifica esto y lo que hoy día se grava es cada asignación hereditaria. La asignación, por ejemplo, del cónyuge sobreviviente, la asignación de cada hijo. Entonces se van grabando. ¿Por qué razón? Bueno, ahí lo van a encontrar en la literatura, pero la explicación es muy conocida, porque en el fondo un impuesto que grava toda la masa hereditaria es un impuesto regresivo, que afecta no por igual a todas las personas, al contrario, afecta a los que menos reciben y favorece a los que más reciben en materia de herencia. Si no han pasado por el curso de Derecho Tributario, a lo mejor no van a entender todavía a qué se refiere este impuesto regresivo, pero básicamente es eso. El impuesto es regresivo cuando afecta a más en la distribución del impuesto. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que si yo dijera que efectivamente va a pagar impuestos de herencia el 1.5 del caudal hereditario, supongamos que tuviéramos el 1.2, que estamos ahí en el primer tramo de pago de impuestos de herencia, bueno, ese punto 2 se saca de toda la masa y después esa masa se divide entre las asignaciones para el cónyuge, para cada hijo sobreviviente, por ejemplo, si fuese del caso. Claramente van a ver los que recibieron menos, se van a ver perjudicados porque técnicamente el impuesto los gravó mucho más a ellos. Y por ahí también, cuando vean en constitucional la obligación tributaria, se van a dar cuenta que también hay un tema de no hay una igual repartición del tributo y eso también es contrario a la Constitución. Por esa razón es que esta expresión del código ya no tiene sentido. Hoy día se grava cada masa, cada asignación hereditaria. La del cónyuge sobreviviente se aplica el valor, se ve si está exento, si no está exento. Después, si está o va a pago, bueno, pagará ese. Si los otros están exentos, los otros no pagan. Y no pasa nada desde el punto de vista impositivo. Bien, bueno, ¿qué más nos queda acá? Dice, número 4, las asignaciones alimenticias. ¿Ya? Las asignaciones alimenticias forzosas. Alimentos forzosos. Cuando hablamos de los alimentos forzosos, estamos hablando obviamente de esos alimentos que se deben por ley, ¿cierto?
a ciertas personas. ¿Cuáles son los alimentos que se deben por ley a ciertas personas? Aquellos que están en el artículo 321, ¿cierto? Porque ahí es donde dice, se deben alimentos a, y mencionan obviamente allí al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los colaterales, al beneficiario de una donación, en fin. Bueno, aquí cuando hablamos de alimentos forzosos, se presenta un pequeño problema, porque si bien entendemos que es un alimento que se debe por ley, este alimento que se debe puede estar en un momento jurídico diverso al momento de producirse el fallecimiento del causante. Entonces la pregunta es si ese momento influye en que deban constituir o no una baja general de la herencia. El tema también tiene de relación con lo que venimos siempre comentando. O sea, si va a constituir los alimentos una baja general de la herencia, claramente estamos hablando de un patrimonio que podría ser realmente importante, porque en un patrimonio donde escasamente existen bienes, todos los acreedores de esa herencia, hablo de los herederos hacia abajo, obviamente que van a tener pocas o escasas posibilidades de obtener algún resultado. Si nosotros decimos que al momento de producirse la muerte del causante y con ello la apertura de la sucesión, y en ese instante o a ese instante el alimentario pagaba alimentos voluntariamente a quienes por ley debía, ningún problema. Entonces se entiende que esos alimentos efectivamente forman parte de esta baja general de la herencia. La otra posibilidad es que haya existido juicio y el alimentante a esa fecha pagaba alimentos a quien por ley los debía porque así una sentencia lo había dicho. Y si así lo había dicho, entonces, bueno, hay que pagar esos alimentos que estaban allí decretados en esa sentencia. La tercera posibilidad, dicen los autores, es que el juicio se haya iniciado de alimentos y mientras se ventilaba el juicio, se muere el alimentante. Entonces, en ese caso, la sentencia se va a dictar con posterioridad y también va a existir una declaración respecto a los alimentos que debía pagar el causante. Bueno, en ese caso, por el efecto declarativo que tiene la sentencia, en este caso, vamos a pagar esos alimentos y los vamos a integrar como una baja general de la herencia. ¿Sí? Por lo tanto, nos va quedando un solo caso que es el complicado, que es que existieran personas con derecho a alimento que nunca hubiesen demandado y que el causante tampoco pagaba voluntariamente esos alimentos. Entonces, ahí se presenta un conflicto. ¿Por qué? Porque en ese caso estamos hablando de la situación de incertidumbre. ¿Ah? Hay una situación de incertidumbre porque claramente estamos, la sucesión, en este caso ya ha muerto el causante, no tiene cómo saber si esta persona podría o no podría demandar en un momento determinado. Y ante una incerteza jurídica, algunos sostienen que en este caso esos alimentos no pueden constituir una baja general de la herencia porque el derecho no existe como derecho reclamado. Otros dicen que esto es teórico, o sea, basta que tenga derecho a alimentos para que en el fondo se tenga que producir la baja. Bueno, ahí están las opiniones, seguramente, si este caso le toca, porque este caso estamos hablando, obviamente, de una herencia que tiene un nivel importante de bienes como para poder hacer esto. ¿Ah? Sí, esto es en verdad muy cierto. Una cosa es lo teórico y otra es que tenga una realidad o vigencia práctica. ¿Ah? Bueno, si es del caso, entonces ese sería el único más discutible que tiene este proceso. Finalmente se producen los gastos al final de la vida de una persona, que son los gastos de última enfermedad y los gastos que tienen que ver con aspectos funerarios. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo se van a pagar estos gastos? Dependiendo, porque obviamente que, por ejemplo, los gastos de última enfermedad generalmente están siendo soportados por la comunidad social, en este caso. Supongamos que la persona estaba casada, la sociedad conyugal está soportando toda la generación del pasivo. Mientras que aquello que tiene que ver ya con la partida del causante una vez que éste ha fallecido, tendrá que ser la comunidad hereditaria quien se haga cargo de esta situación. En ambos casos, estamos hablando de gastos que tienen que ser retirados, retirados de la masa total del causante, porque obviamente estamos frente a una imposibilidad de hacer una división del activo, sea por partición o por ley, si es que antes no hemos hecho estos descuentos que contiene o trata la norma del artículo 959. Supongamos que ustedes como partidores han hecho todo esto, ya le presentaron los documentos de pago, así que esos dineros han sido excluidos, las deudas, supongamos que no tenía, así que no hay nada que, o bien se separó toda la plata que corresponde al pago de la deuda, los impuestos hay que pagarlos. Generalmente los impuestos quedan determinados en el proceso de posesión efectiva. Una vez que esa es la parte del tribunal, la primera o del registro civil, dictan la resolución y tenemos la posesión efectiva terminada. Pero acto seguido viene la etapa en la que se debe proceder a la determinación del impuesto. Para ese efecto generalmente se llenan los formularios y estos bienes, resoluciones pasan a el impuesto interno para la determinación de ese impuesto. Si todo está bien o si hay impuesto, se paga y después continúa. Si no hay impuesto porque en el fondo el caudal es inferior al valor que las leyes establecen para que se genere, para que se devengue el impuesto, pues en ese caso quedará exenta. ¿Bien? Supongamos entonces que pasó efectivamente todo bien. Bueno, pasamos a tener acervo líquido. Se han hecho las bajas generales de la herencia. Y queda el acervo líquido. Hasta este momento, nosotros hemos venido retirando bienes. ¿No? Del bruto pasamos, cuando retiramos los bienes que pertenecían a terceros, pasamos al ilíquido. Para pasar del ilíquido al líquido es necesario que hagamos las bajas generales de la herencia. Luego, precisamente, él dice, el resto, dice el inciso final del 959, el resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley. Sin embargo, de aquí para adelante entonces podemos hacer distribución, porque ya hemos cumplido con toda esta etapa. Pero aquí vienen nuevamente estas instituciones del derecho que son absolutamente, en mi opinión, teóricas. Me imagino que algunos abogados que han manejado grandes fortunas en herencia pueden haberle tocado esta situación. Pero la regla general de nuestro país es que esto no se dé, que es que se produzca la agregación de bienes. Hasta aquí venimos restando bienes. Pero podría ser que al acervo líquido se agregaran bienes y eso le llamamos nosotros primer acervo imaginario. En este caso, nosotros aquí sumamos bienes. Las posibilidades de sumar se dan por dos lados. Primero, en el caso del primer acervo imaginario y el caso del segundo acervo imaginario. Esto está allí en el artículo 1185, 1186 y 1187 que se refieren a este punto. ¿Pero por qué? Vamos a hablar de los acervos. Primero, ¿por qué se llaman imaginarios? Porque los bienes,
vuelven a la masa total de la herencia, pero no vuelven de manera física, sino que es solo una agregación contable. ¿De qué? Y ahí es donde viene el tema profundo. De acuerdo al 1185, el primer activo se forma por donaciones que hubiese hecho el causante en vida, revocables o irrevocables, hechas a legitimarios en razón de su legítima. Y en ese caso, si eso se hubiese dado, si esa particularidad se hubiese dado, bueno, eso de alguna manera debe volver contablemente a la masa hereditaria. Supongamos que yo tenía un hijo y tengo mucho dinero, entonces en el momento en que él se casó, yo le regalé una casa. Entonces ahí tengo una donación. Ahora, esa donación puede haberla hecho como donación vía contrato, como una donación irrevocable, por contrato de donación, o una donación revocable, que son las que se perfeccionan en el momento en que muere el causante. En ambos casos, si efectivamente se configuró la donación, ese bien puede ser contado dentro de la masa, en términos contables, cuando se produce la formación de los acervos. ¿Por qué? Porque el legislador nuevamente, en su afán de mantener su decisión de cómo distribuir los bienes y de proteger la legítima, dice, bueno, si hay un hijo, un legitimario, por ejemplo, que ya recibió parte de su herencia en vida a través de una donación revocable o irrevocable, pues ese valor, supongamos que la casa era por 60 millones de pesos, ese valor se va a agregar a la masa final. Contablemente, no vuelve el bien, sino que vuelve contablemente. Entonces, supongamos que yo tenía al final, en el momento que tengo el acervo líquido, tengo 100. Eso es lo único que tengo. Tanto materialmente como contablemente tengo 100. Pero resulta que el causante le donó una casa a un hijo hace un tiempo atrás, antes de morir. Bueno, se agrega esa casa contablemente y ya tenemos 160. ¿Ven? Materialmente, contable, o sea, materialmente, disponible como dicen los bancos, disponible tenemos solo 100. Pero si traemos imaginariamente, contablemente, el valor de esa donación anterior, tenemos 160. Tenemos 100 en caja, pero 60 solo vienen por el efecto jurídico, por el efecto legal de acumularse, imaginando, de colacionarlo un poco como usan los verbos que usan en este caso. Por lo tanto, cuando yo haga la distribución, después, más tarde, de las cuartas, no voy a dividir estas 4 cuartas, 1, 2, 3, 4, por 100, que me quedarán 25 en cada cuarta, sino que voy a ocupar el valor contable. Entonces, al ocupar el valor contable, voy a dividir los 160 por 4. 40, 40, 40 y 40. ¿Ven? Porque ahí tengo 4 por 4, 16, 160. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente que algún hijo ya su parte se le va a haber enterado. Supongamos que a cada hijo le va a corresponder, en este caso, si los pasáramos a la mitad legitimaria, poniéndonos en el caso fácil, que fueran 2 hijos solamente. Por lo tanto, si son 2 hijos, cada uno debiera llevar 40, pero hay uno que ya recibió parte de su herencia. Eso lo vamos a ver después, cuando veamos el cálculo de la legítima. Entonces, de esa perspectiva, el cálculo va a favorecer, va en principio, en apariencia, a favorecer a un hijo que va a recibir más. Pero en verdad no es así, porque lo que está en el fondo haciendo el legislador es equilibrar la distribución entre los legitimarios. Tú no lo recibiste ahora, pero ya lo recibiste tiempo atrás. Así que ahora por eso se te imputa eso que ya recibiste tiempo atrás.
Nuevamente una forma en que el legislador no reconoce las circunstancias sociales que vivimos hoy. ¿Ah? Habla una especie de paternalismo increíble en el que le otorga al causante el derecho de, primero, no sé si es derecho, pero sí de protegerlo de la distribución que él mismo hubiese hecho en vida. ¿Para qué? Para que los legitimarios no se vean perjudicados. Entonces, ahí uno dice, ¿con qué fin? No respeta la voluntad del causante, no respeta la, la motivación que puede haber tenido el causante para distribuir estos bienes, en fin. Algunos dicen que es lo correcto, porque en el fondo iguala la situación entre los hijos, pero eso significa que el causante no tenía derecho a hacer discriminación entre sus hijos. ¿Y por qué? Si no eran, supongamos, no eran niños pequeños, eran personas adultas, cada una formando su propio patrimonio, como dirían en el derecho anglosajón. Cada uno se forja en su propio patrimonio. ¿Por qué yo tengo que distribuir por partes iguales si no siento que deba distribuir por partes iguales? Cosas del mundo. Bien, y en el caso del segundo acervo imaginario se refiere igual a donaciones, pero donaciones que hubiesen sido hechas a terceros extraños. Ahí significa que si el causante hizo donaciones a terceros extraños, la donación hecha a los terceros también en el valor imaginario se suma contablemente al final. ¿Ah? Se suma. Y ahí se da una figura que es la acción de inoficiosa donación, que es cuando lo que donó el tercero en vida lesiona no solo la cuarta de libre disposición, sino que lesiona también la cuarta de mejora y la mitad legitimaria. Entonces ahí el derecho dice, no puedo aceptar que me estén perjudicando a los legitimarios y a los signatarios de cuarta de mejora. Así que doy derecho para pedir a la acción de inoficiosa donación que va a ir contra los últimos donatarios para que completen lo que falta por pagar a los legitimarios y a los asignatarios de cuarta de mejora, con lo que uno inmediatamente dice, si alguien va a recibir una donación cuantiosa e importante, ¿me convendrá aceptarla? Porque el día de mañana me pueden decir a mí que pague. Podría ser o no. Bueno, bien, eso entonces corresponde a estas restas para alcanzar el acervo líquido o a estas agregaciones que se dan al acervo líquido y que finalmente son una forma, estas últimas dos, de, primero, proteger las legítimas y evitar que el causante tome decisiones que no le gustan al legislador. Y acá aparece de justicia porque hay normas de orden público que deben ser cumplidas antes de distribuir la herencia. ¿Mm? Bien. Hasta aquí nuestro primer módulo, ¿ya? Así que nos vemos más a ratito en la parte sincrónica o presencial.